El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que quiere traer conocimiento y aumentar un poco el que usted posee de la palabra de Dios. Así que siempre disponemos nuestro corazón para traer un tema y una reflexión que llegue a su vida y que pueda ayudarle para transformar día a día nuestra forma de vivir. En esta oportunidad el pastor Liceo Torres ha preparado un tema el cual ha titulado Aprovechando la oportunidad. Quédese con nosotros. ¿Cuál de nosotros o quién de nosotros no se ha equivocado? Y hemos tenido no una, sino varias equivocaciones. Pero hemos tenido una gracia, y es que se nos ha dado una segunda oportunidad. Cuando nos equivocamos y nos perdonan y nos dan una segunda oportunidad, generalmente respondemos con un gesto de gratitud en un empleo, en el colegio, el papá aún, ¿sí? Los papás aún, la esposa o el esposo. Esto es lo más sencillo que pudiéramos hacer. Aún muchos hacen que tienen con el tiempo un detalle recordando esa buena actitud. Pero también hay un gran número, y lamentablemente son bastantes, los que a cambio de agradecer, los que a cambio de actuar de una manera positiva, diríamos, actuar de una buena manera, son ingratos. Se olvidan de esa oportunidad que le dieron y recaen en los errores, vuelven a cometer las mismas faltas o simplemente se olvidan de aquel que le dio una oportunidad. Espiritualmente sucede con frecuencia con Dios. A pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros pecados, Él nos sigue dando una oportunidad. A lo mejor ayer, voluntaria o involuntariamente, nos equivocamos y ofendimos a Dios. Sin embargo, hoy estamos teniendo la oportunidad de tener un día de vida. Dios no ha tenido esa actitud de revancha, de desquite. Pero si nos preocupáramos un poquito más, debiéramos tener cuidado de aprovechar la oportunidad. Cada vez que el tiempo pasa, la venida del Señor está más cerca. El que el Señor venga por su iglesia está más cerca. Pero seguramente, amables televidentes, alguno de ustedes pudiera decirme, pero eso lo he oído desde hace mucho tiempo, que el fin del mundo, que va a venir Dios, que al fin tantas cosas. Y eso el mundo se acaba para el que se va muriendo. Bueno, sí, también. Pero lo cierto es que el Señor nos está dando una oportunidad, porque Él no se olvida de las cosas. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, la palabra del Señor dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ahí la palabra nos está comentando que el Señor no ha hecho las cosas no porque se le hayan olvidado. Empieza diciendo el escritor sagrado, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Lo que decíamos, muchas veces me han dicho, no es que el mundo se va a acabar, es que va a pasar esto, va a haber estas cosas, y las señales, y lo que vemos, y los que vivimos, es el cumplimiento de las señales de los últimos tiempos. Eso no tiene discusión. Pero lo que pasa es que el Señor ha detenido ese proceso, ha detenido ese momento, no porque se le haya olvidado o como algunos piensan que eso no va a pasar y simplemente es una amenaza. No, es porque Dios siempre es un Dios que nos da oportunidades. Guiados por su mano. Cuenta la historia que estaban por empezar las clases, estaba por iniciarse el año lectivo para los estudiantes y una niña le preguntó a su abuela, abuelita, ¿tú también fuiste a la escuela cuando pequeña? La abuela le dijo, claro, ven, siéntate a mi lado y te cuento algo que me pasó cuando inicié en el primer año de estudio. Estábamos allí y la profesora sacó su lapicero y escribió en mi cuaderno unas letras muy hermosas para que yo las imitara y las dejara igual como ella. Mi intención, mi deseo de niña era que quedaran idénticas y saqué mi lapicero nuevo y empecé a escribir. Pero me notaba que las letras estaban todas chuecas y hacían manchones y no quedaron ni siquiera parecidas a las de la profesora. Entonces pensé, tal vez mi lapicero no sirve para escribir letras, es el lapicero de la profesora. La niña le pregunta a su abuela, abuelita, ¿y por qué pensaste eso? Dijo, porque es que mi lapicero manchaba, mi lapicero hacía las letras todas torcidas y la profesora las había hecho con su lapicero muy hermosas. Entonces en ese momento de niña que pensé eso, dije, voy a coger el lapicero de la profesora y voy a escribir con él. Así que fui y lo tomé cuando ella se descuidó, pero no pasó mucho tiempo cuando se dio cuenta que el lapicero no estaba. Así que nos llamó la atención a todos. Y quedó un silencio que nadie podía hablar. ¿Quién tomó mi lapicero?, dijo ella. En el momento empecé a llorar, le dijo la abuela a la niña, y la profesora supo que yo había tomado el lapicero. ¿Y por qué hizo eso? Y me reprendió delante de todo el salón. Así que le conté lo que había pasado. Entonces la profesora con una sonrisa me abrazó y me dijo, tranquila, ven. Así que dijo, toma tu lapicero en tu mano. Y cogí mi lapicero y ella me cogió la mano y empezó a hacer las letras como ella las hacía. Y ya me di cuenta que no estaban quedando chuecas, ni torcidas, ni manchones en mi cuaderno, sino que las letras harían igual de parecidas como la profesora las había hecho. Así que entendí que no era ese lapicero, sino era la mano que me estaba guiando, la mano que guía el lapicero es la que hace que el manchón esté o que salga perfecto todo. De la misma manera, en nuestra vida como hijos de Dios, necesitamos entender que Dios quiere guiarnos con su poderosa mano, que Dios quiere que nosotros nos dejemos guiar, porque sabemos que en nuestra vida, cuando le permitimos que Él guíe, que Dios sea el que nos guíe, vamos a tener una vida maravillosa, una vida de muchas cosas buenas. Pero si dejamos que nuestra propia vida nos guíe en el mundo, vamos a cometer muchas equivocaciones y muchos errores. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nos dejamos guiar por la mano de Dios, todas las cosas saldrán mejor para nosotros. Reflexionemos.
el proceso de nosotros aprovechar la oportunidad es mirar por qué Dios espera, por qué Dios está pendiente, por qué Dios no actúa de una manera rápida. Si Dios no fuera misericordioso, en este momento tal vez muchos de nosotros no estaríamos por nuestras equivocaciones. Muchas personas no estarían por sus equivocaciones. Sin embargo, la palabra nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nosotros somos los que no sabemos esperar. Nosotros somos los que no somos pacientes. Nosotros somos los que con facilidad actuamos y procedemos a actuar de manera que no debe hacerse. Dice, Él es paciente para con nosotros. Todavía no es el tiempo, porque serían muchos los que se van a perder. Porque serían muchos los que no entrarían en el reino de los cielos. Y su sacrificio quedaría entonces sin el propósito que Él lo hizo, de tener almas que reconozcamos los errores, pidamos perdón y vayamos a su presencia. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que se pierda ni uno. Pero cuando un alma no lo acepta, cuando un alma se pierde, es doloroso para Él. Y la invitación a no perderse es para todos. Por eso, amable televidente, usted está frente a la pantalla a este momento y nosotros estamos aquí luchando, esforzándonos para que la obra de Jesucristo en la cruz, para que el amor del Padre, para que la guianza del Espíritu Santo no se pierdan y nosotros nos esforcemos por aprovechar la oportunidad que nos está dando Dios, para aprovechar esa segunda oportunidad que estamos recibiendo. Y Dios no se ha olvidado que va a venir, que tiene que venir. Y Dios no se ha olvidado que ya lo dijo, simplemente está siendo paciente, está teniendo cuidado, Y nosotros podemos seguir haciendo las cosas confiados de que el Padre está pendiente, el Hijo está pendiente. Ahora, luego dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es el dolor y el miedo, no, el arrepentimiento es el deseo de cambiar. En la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en los versículos 28 al 30, la palabra dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ese es el arrepentimiento, dejar de hacer lo que nosotros hacíamos. Aquí da unos ejemplos. El que robaba, no robe más, hombre, trabaje. El que hablaba mal, ya no hable mal, ya no use palabras que hagan daño, aún palabras que sean mentirosas, no le causen dolor al Espíritu Santo. Y podíamos agregar, el que tomaba, no tome más, el que se emborrachaba, no se emborrache más, el que cometía adulterio o fornicación, no lo haga más, el que consume sustancias alucinógenas, no lo haga más. En fin, cada una de las cosas malas, no la hagamos más y procedamos al arrepentimiento, porque de esa manera estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos da.
con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, debemos entender que la venida del Señor se aproxima, que está cerca. Y como dice la misma palabra, aunque muchos la tienen por tardanza, no es que Dios se haya olvidado, es que Dios retarda esa venida porque no quiere que la gente se pierda. Y si la gente muere sin esa salvación, prácticamente se va a ver casi que como perdido ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso debemos aprovechar la oportunidad mientras estemos vivos de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y poder tener con Él una vida eterna. Aprovechemos la oportunidad, démosle la entrada al Señor Jesús a nuestro corazón y démosle también la oportunidad a Él que cambie nuestra vida y que nos lleve en un mejor destino que será la vida eterna. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que les quiero compartir lo he titulado Algo diferente. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades hemos escuchado o hemos visto que hay personas que tienen un sentido diferente de las cosas. Cada uno tiene su propio foco de mirar y cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas, o desarrollar las situaciones, o de manifestarse en cuanto a sus atribuciones o en cuanto a las situaciones por las que esté pasando. Pero cuando el Señor Jesús vino a la tierra, recordemos que en aquella época había un orgullo muy fuerte en el corazón de los judíos. Ellos siempre se han llamado el pueblo de Dios y lo son. Pero ese llamarse pueblo de Dios, Dios le ha dicho que no se mezclaran con otros pueblos, que se mantuvieran puros. Y eso hacía que el pueblo de Dios o los líderes religiosos de la época fueran orgullosos y quisieran hacer siempre las cosas a su manera, basados en la ley, basados en lo que la ley de Dios decía, lo que la Torá les hablaba, y ellos siempre se guiaban por ella y tenía que hacerse, como allí decía, aunque ellos en muchas ocasiones no lo cumplían. Cuando el Señor Jesús vino a traer algo diferente, vino a mostrar algo diferente, vino a transformar las cosas. En el libro de Éxodo, basados en la ley, en el capítulo 21, versículos 24 y 25, dice la palabra: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era parte de la ley mosaica o los mandamientos que Dios estableció por medio de Moisés, hablando aparte de los 10 mandamientos de la ley. Entonces, ¿qué aconteció? Sabemos que el pueblo de Israel se guiaba y se dejaba dirigir por esa ley, por esos mandatos que a Moisés Dios le había entregado, pues era casi que una constitución política para el pueblo de Israel, porque recordemos que duró 430 años esclavo en Egipto, y en esa esclavitud él pudo salir de allí, y luego que salieron, Dios los sacó con mano fuerte, pero en 430 años habían olvidado los propósitos de Dios. Así que Dios, ¿qué hizo? Les entrega una constitución, una ley, para que ellos vivan por ella. Entonces esa ley se volvió algo casi que represivo sobre el pueblo. Y una de ellas era lo que decía y lo que acabamos de leer ahí en el libro de Éxodo: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. O sea, era pagar con la misma moneda aquello que me hacían a mí. Si me quitaban algo, yo tenía que quitarle también a esa persona eso. Si una persona mataba a otro, esa persona también debían matarla. O sea, era una ley fuerte, era una ley que prácticamente había esclavizado al pueblo de Israel, pero era el propósito de Dios que ellos se cuidaran y se guardaran para Él. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a proponer algo diferente y hace un cambio en aquellos mandatos
de la ley de Moisés. Vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 38 al 41. La palabra dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y a quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Vemos cómo, vemos cómo allí, en estos versículos, el Señor está haciendo un cambio de la ley. Está haciendo una transformación de esa ley que se había vuelto, como les digo, algo subyugativa. Y allí el Señor les está diciendo: yo traigo algo diferente. Yo no vengo a ejecutar esa ley de juicio y de condenación, sino vengo a traer el amor, la reconciliación, el respeto, la honra. Y todo esto hizo que mucha gente lo siguiera porque veían que en él había algo diferente. El granjero y sus 3 hijos. La historia cuenta de un agricultor chino que tenía 3 hijos. Él se esforzó y el primero llegó a ser un rico hombre de negocios. El segundo tenía un importante cargo en el gobierno. Y el tercero se hizo granjero con su familia y tenía 3 hijos. El campesino fue avanzando en edad, siendo muy apreciado en la comarca, y el día que cumplió 75 años de vida, los vecinos le organizaron una fiesta, una celebración. Cuando llegó la hora de estar en la reunión, empezaron a llegar los invitados y él, sentado en la puerta, esperaba a sus hijos. Vio una carreta y dijo: allá debe venir mi hijo mayor, un carruaje. El carro se detuvo y se bajó la esposa del hijo y le dijo: no pudo venir su hijo, pero me mandó a decirle que lo saludaba y que le había comprado una bonita casa de regalo. El padre quedó pensativo solamente. Apareció el segundo carruaje y dijo: ahí sí debe venir mi otro hijo. Pero tampoco era él, era también la esposa, que le dijo: mi esposo no pudo venir, su hijo no pudo venir, pero le compró un elegante carro para que usted se desplace. Nuevamente el papá quedó pensativo y diríamos qué triste. De pronto vio venir a su hijo menor con su esposa y sus 3 nietecitos. Venían caminando, llegaron hasta la casa, lo saludaron y el hijo le dijo: papá, no nos ha ido bien en la granja, pero estamos aquí para saludarlo y compartir este día contigo. El papá lo abrazó, le dijo: es el regalo que yo esperaba, estoy gozoso de que estén conmigo, entren y participemos de la reunión. Y entraron a celebrar. Los padres necesitan de la compañía de los hijos. En la carta a los Efesios, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso está muy bien. Pero hay alguien que quiere ser el Padre nuestro y nunca le tenemos atención. En la carta a los Corintios, en el capítulo 6, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Visitamos a ese Padre que nos quiere acompañar y que nos quiere bendecir. Reflexionemos. El Señor Jesús vino a traer y dar a conocer el corazón de papá, el corazón del Padre. Y era un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia. Mucha gente dice: es que en el Antiguo Testamento todo era como una cuchilla que cortaba. Un día alguien me dijo:
es que cuando Dios le decía eso acá, dice mismo, ese Dios del antiguo no es el Dios del nuevo, porque el Dios del antiguo era que acabaran con todo, que mataran, que destruyeran. Le dije, no, la palabra también del Señor habla del amor hacia el prójimo, del amor hacia los demás. Me dijo, sí, pero en el Nuevo Testamento. Le dije, no, en el Antiguo. Y me dijo, ¿dónde? Le dije, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 18, también dice el Señor, y es del Antiguo Testamento. Dice la palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Allí vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios estableció también el amor hacia los demás. Era no vengarse, era que no aborrecieran al hermano, que ellos empezaran a razonar con el prójimo para que no participaran del pecado de la otra persona. Sí, la palabra decía ojo por ojo y diente por diente. Claro que sí, porque era la ley. Y tenía que cumplirse porque no podían llegar a su casa a quitarle algo y no devolverle. Entonces Dios establece esa ley para que la gente se guardara de no volverse malvada, de que no se fueran a robar o a quitarle a los demás sin tener que reponer las cosas, porque quería un pueblo santo, Dios quería un pueblo digno de Él. Por esa razón es que les dice que cambiaran, que no usaran eso, y que si algo se pasaba o sucedía mal, tenían que volver o devolver mejor aquel mal que habían hecho con un bien. Y ese es el propósito de Dios en sí, pero también, como vemos, el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios quiere, Dios desea, Dios anhela que el ser humano viva en completa paz con los demás, que el ser humano viva una vida que glorifique el nombre de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Respetando al otro, honrando a la otra persona, permitiendo la libertad de la otra persona. Recordemos, hace unos años salió una publicidad que decía, mi libertad termina cuando empieza la de mi hermano, y eso se ha perdido también. Nosotros debemos ser razonables y entender que la palabra nos está llevando es a respetar a los demás, a amar al prójimo y confiar plenamente en que Dios quiere transformar la vida del ser humano. Luego en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 42 al 45, dice el Señor, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vemos allí el Señor trayendo algo diferente. Se os fue dicho nuevamente, el Señor viene diciendo, amarás a vuestros amigos, odiarás a vuestros enemigos. Claro que sí. Y ese era el propósito en el Antiguo Testamento, que no permitieran que los enemigos les quitaran el terreno que Dios les estaba entregando. La posesión que Dios les había dado, que no se la dejaran quitar. Pero a pesar de esto, ellos no entendieron y pensaron que era hacer lo que querían, lo que les provocaba, y se apartaban de la voluntad de Dios, y Dios por eso no los defendía. Y en los versículos del 46 al 48 del Evangelio de Mateo capítulo 5 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El propósito del Señor Jesús era traer algo diferente a lo que en ese momento se vivía, a lo que estaba sucediendo en ese lugar. Entonces Él quería manifestar el amor de Dios, para que sean perfectos como el Padre es perfecto, para que manifiesten el amor y para que sean hijos de vuestro Padre. El Señor Jesús les cambió la idea, trajo algo diferente. Ya el Señor, Dios no era ese Dios lejano, sino que el Señor Jesús vino para mostrar que Dios quería ser su Padre. Y por eso, cuando en Mateo 6 les dice, pero ustedes cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Cambiar la identidad, algo diferente que servía para transformar el mundo.
muchas oportunidades nos dejamos guiar por nuestras emociones. Y lo que el Señor Jesús está diciendo en la palabra es que tomemos decisiones de hacer lo bueno con aquellos que quieren dañarnos o hacer lo malo contra nosotros. De esa manera dice que ascuas de fuego serán sobre sus cabezas, porque si alguien te hace daño y tú le haces el bien, esa persona renunciará a volver a hacerte daño y cambiará su actitud. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir esta media hora de reflexiones. Dios los bendiga.